Estimados alumnos, tengan ustedes muy buen día. Quien les habla es el profesor del curso de Mecánica y Fluidos. La coyuntura actual ha hecho de que nosotros empecemos el curso de esta forma, esperando que más adelante esto se normalice y podamos eh, co- seguir el curso de manera como lo hemos venido haciendo en estos últimos ciclos. Quien les habla es el ingeniero Marco Polo Villanueva. Actualmente trabajo en la Fuerza Aérea en el campo de investigación, desarrollo y proyectos y soy egresado de la Universidad San Marcos. Para el curso voy a requerir que ustedes cuenten con sus tablas de conversión de unidades, porque es importante conocer el hecho de que se pueda manejar ambos sistemas de unidades, tanto el sistema inglés como el sistema métrico. También voy a requerir la calculadora ya desde las primeras clases en un ciclo regular. Todos los alumnos empiezan siempre con su calculadora en la primera semana. Y su formulario que ustedes mismos lo van a confeccionar en función a lo que vamos a ir avanzando el curso. Ustedes mismos preparan su formulario y van a poder utilizarlo solamente para las prácticas calificadas. Para el examen final, lamentablemente no se va a poder utilizar, pero la forma de ayuda hacia ustedes es dejándole ya los temas establecidos para el examen final. Las evaluaciones están en el sílabo, yo les sugiero que revisen, pero de todas formas voy a indicar aquí que para eh, la calificación se requieren 3 laboratorios, 3 prácticas calificadas y un examen final o de rezagados. Saben ustedes que una de las prácticas puede ser reemplazado por el rezagado siempre y cuando no la den, ¿no? Por cualquier razón. Saben también ustedes que la nota mínima de aprobación es 12. 11,5, bueno, al final se redondea a 12. Las evaluaciones de las prácticas calificadas serán en las semanas 5, 10 y 15. Y esa misma semana, como son 2 días de clase en una semana, una clase será para su evaluación y la otra clase va a ser para el laboratorio. Y para la entrega del laboratorio va a ser de manera personal y ustedes van a tener que enviarlo a través del Canvas, en donde se le va a crear una carpeta para que puedan ustedes enviar sus trabajos. Adicionalmente, algunas consideraciones que siempre en la universidad está exigiendo es el tema de la participación de ustedes en un foro. Ese foro se va a crear en la última, en las 3 o 4 últimas semanas que quedan del ciclo, en lo cual ustedes van a participar en algunas consideraciones que se les va a presentar dentro del foro. Para la bibliografía, no requiero de un libro específico, puede ser cualquiera que esté en el sílabo. Y yo les estoy poniendo acá al menos 3 que son bastante didácticos, ya quedan ustedes revisar y ver cuál de ellos se acomoda más a, a lo que ustedes tengan como expectativa, ¿no? Porque algunos son un poco más teóricos, unos son más prácticos, unos son más gráficos, entonces eso yo les sugiero que ustedes mismos lo revisen y cada uno saque eh, saque la conclusión de qué libro le va a favorecer a ustedes. Eh, en cuanto a la presentación del laboratorio, se requiere básicamente algunos puntos que no son necesariamente obligatorios, pero siempre deben estar en un informe, ¿no? El primero de ellos viene a ser el objetivo, que es claramente lo que se va a querer desarrollar en el laboratorio, lo que se está pidiendo como parte teórica, el desarrollo o la práctica en un laboratorio. Los fundamentos teóricos, la fundamentación teórica vendrían a ser cuáles son aquellas fórmulas que sustentan esta parte del tema. Por ejemplo, en el tema del cálculo de la viscosidad de un fluido, yo voy a requerir algunas ecuaciones que me van a determinar justamente la viscosidad en función probablemente a la velocidad, desplazamiento y al tiempo recorrido y todas algunas consideraciones, ¿no? Entonces, la fundamentación teórica se basa básicamente en las fórmulas que comprenden el cálculo de la viscosidad en este laboratorio específico. Luego una descripción de las herramientas, materiales, insumos, etcétera, como ustedes crean conveniente o lo que se va a utilizar dentro del laboratorio.
Los procedimientos, cuáles van a ser los procedimientos, no necesariamente los procedimientos que están en la guía que se les va a facilitar también, ¿no? Sino los procedimientos que ustedes han seguido para la consecución del laboratorio. Entonces ustedes van a hacer una lista o una mini guía, se puede decir así, de todo lo que han hecho ustedes en la práctica de laboratorio, los pasos que han dado ustedes para obtener los datos en el experimento o en la experiencia que van a hacer dentro del laboratorio. Luego vendría a ser la toma de datos, que vendría a ser un cuadro en el cual ustedes van a colocar la información que están obteniendo para su posterior análisis. Los cálculos en función a las fórmulas que se les está dejando, que se ha planteado en la parte de fundamentos teóricos. Luego van a hacer la presentación de resultados a través de tablas, gráficos y su interpretación. Algo que sí que quiero recalcar, que cada gráfico o cada tabla que usted represente, por favor, siempre indicando qué representa o qué indica, no solamente presentar la gráfica o la tabla como está, así a secas, ¿no? Acostúmbrese siempre a presentar la tabla y siempre esa aplicación requerida para cualquier interpretación que se le pueda dar en función a qué, en función a los objetivos que se están planteando. Luego de eso vendrían a ser las conclusiones. Las conclusiones, por favor, siempre en función a los objetivos planteados. Las conclusiones siempre tienen que estar en función a los objetivos, si se logró o no se logró, y en qué medida se logró, en qué porcentaje se aproxima, en qué porcentaje se aleja. Es muy importante mostrar esos datos, ¿no? ¿Ok? Y las recomendaciones van a estar en función de si se logró o no se logró el objetivo. En este caso, entonces, vayamos a plantear algunas alternativas o algunas mejoras que se puede hacer a la experiencia para poder alcanzar el objetivo. Estos dos puntos para mí son bien importantes y la cual uno considera a la hora de evaluar, porque las conclusiones van a estar en función a los cálculos y la interpretación que tiene uno de los gráficos o las tablas en función a los objetivos. Entonces yo voy a medir acá el conocimiento del alumno que tiene al hacer la relación entre la presentación de los resultados en función a los objetivos. Y este otro punto en cuanto a las recomendaciones también es importante porque ahí me va a permitir medir, ¿no? Si el alumno es capaz de plantear diversas soluciones en cuanto a un problema que se ha planteado en la consecución de un objetivo. Entonces, para mí estos dos son bastante importantes para sopesar la nota en cuanto al laboratorio. Y alguna información adicional que ha servido como ayuda, ¿no? O sea, que el alumno podría haber utilizado para presentar o mejorar su informe. Eso es prácticamente esto, ¿no? Y esto, como les dije, tiene que ser subido al Canvas y yo voy a calificar en función a todos los informes que han llegado al Canvas. No voy a recibir informes a través de otro medio, ya sea físico o al correo. Por favor, todos al Canvas en la semana que se le indica. Después de realizar el laboratorio, van a tener ustedes una semana como máximo para presentar su informe en laboratorio. ¿Ok? Dicho esto, como parte preliminar y la parte formal de la presentación del curso, entonces vayamos básicamente a presentar ya el curso en sí, ¿no? A indicar cuál es el objeto de estudio. La mecánica de fluidos está en todas partes. Es por eso que muchos o muchas especialidades llevan este curso de manera obligatoria. La mayoría del campo ingenieril se aplica la mecánica de fluidos. ¿Y por qué? Porque todos estamos exentos al fluido. Nosotros mismos estamos dentro del fluido. El fluido en este caso vendría a ser el aire y nosotros formamos parte de este universo en la cual nosotros nos sentimos afectados o afectos al fluido. Eh, el primer efecto que nosotros sentimos, por ejemplo, el hecho de estar interactuando con el fluido vendría a ser el efecto de la presión, por ejemplo. El fluido ejerce presión hacia el cuerpo y nosotros sentimos esa presión de tal forma de que hay algún cierto efecto. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a otra localidad de mayor altura, vamos a sentir ese efecto de la presión.
debido a que a otra altitud la presión es menor. Aquí la presión es mayor al nivel del mar, y por diferencia de presiones siempre va a haber ese tipo de problema, ¿no? Otro aspecto que se puede considerar en cuanto a la interacción de la persona con el fluido vendría a ser el efecto de la fricción. Por ejemplo, cuando uno corre, siente la parte en la cual se genera el arrastre a través del cuerpo. Es por eso que algunos deportes, por ejemplo, el ciclismo, utilizan algunos elementos especiales para poder minimizar el efecto del fluido, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros estamos totalmente inmersos en fluido, y no solamente tenemos el fluido, en este caso el aire, también tenemos el fluido del agua, ¿no? Cuando uno practica natación, está metido en el agua y ejerce también cierto efecto sobre el cuerpo, ¿no? Que va a generar siempre algún efecto físico o mecánico hacia el cuerpo que está interactuando con el medio. Eh, Esta premisa que yo les estoy colocando aquí, en la cual dice ningún elemento en la Tierra es capaz de evadir los efectos del fluido sobre ella, incluso el mismo fluido. Y cuando hablamos del mismo fluido, estamos hablando de un fluido que interactúa con otro fluido. Por ejemplo, el aire y el agua. Cuando el aire interactúa con el agua del mar, se crean las olas. Entonces hay un efecto que también se genera cuando el fluido está interactuando con un mismo fluido. Y acá hay otra premisa adicional, que un elemento que es capaz de deformarse continuamente manteniendo sus propiedades. Entonces, en este caso podemos afirmar que se trata de un fluido. O sea, ¿qué diferencia el fluido de un sólido? De que el fluido puede deformarse mucho más que un sólido. Un sólido tiene un cierto límite de deformación que probablemente no sea tan notorio como el caso del fluido, ¿no? El fluido sí se puede estirar sin ningún problema y trata de alcanzar un cierto grado de formación diferente a lo que son los sólidos, ¿no? En este caso, entonces, estamos hablando de un fluido y los efectos que ejerce este fluido sobre el elemento que está interactuando con él. Entonces, eh, definimos la mecánica del fluido como una ciencia que se ocupa del comportamiento del fluido, ya sea en reposo o en movimiento. Si hablamos de fluidos en reposo, estamos hablando de estática de fluidos, y si hablamos de fluidos en movimiento, estamos hablando de la dinámica de fluidos. Y la interacción con un medio, ya mostramos en la diapositiva anterior, o ya les comenté en la diapositiva anterior, de que lo que se mide son los efectos que aparecen cuando el fluido interactúa con un medio. Entonces, si yo quiero hacer un resumen de lo que les he comentado, podríamos resumirle en esa gráfica, en la cual indica que la mecánica de fluidos estudia los fluidos en reposo y los fluidos en movimiento. Cuando hablamos de fluidos en reposo, estamos hablando de la estática de fluidos, y cuando hablamos de fluidos en movimiento, hablamos de la dinámica de fluidos. ¿Y qué cosa relaciona a este estudio? Los efectos sobre su entorno, que vendría a ser básicamente la definición de la mecánica de fluidos. En la hipótesis de medio continuo estamos hablando de que, si bien es cierto, consideramos que el elemento fluido se deforma continuamente, si nosotros podemos analizar las moléculas de un fluido de forma microscópica, vamos a ver que sí, pues tiene una cierta deformación, un cierto cizañamiento en cuanto al fluido, pero que no son notorios en un conglomerado. En un conglomerado que estamos hablando, por ejemplo, una molécula, ¿no? En la cual se puede establecer que todo el cuerpo no tiene no sufre ninguna deformación. Cuando yo, por ejemplo, unto aceite sobre una superficie y lo esparzo con la mano, yo puedo ver que una gota de un fluido en un extremo es lo mismo al otro extremo, o sea, tiene las mismas propiedades, indicando entonces que este fluido se ha deformado sin perder sus propiedades. En la hipótesis de medio continuo, se asume de que ese conglomerado vendría a ser justamente un grupo de moléculas que tiene parte de eh, pequeños átomos que a la hora de ser movidos en realidad han sido deformados, ¿no? Dimensiones y unidades. Nosotros hemos visto en física, se ha visto, se estudia siempre cuáles son los elementos, ¿no? de las dimensiones y las unidades de ciertos
parámetros en la cual nosotros estudiamos. Pero básicamente vamos a estudiar las magnitudes que se llevan en la mecánica de fluidos en cuanto a su clasificación, en cuanto a su agrupación y en cuanto a su expresión. Cuando hablamos de clasificación, ¿no? Estamos hablando de la forma de cómo se manifiestan de manera abstracta o de manera molecular. Cuando hablamos de manera molecular, estamos hablando, por ejemplo, de la densidad, la presión, la temperatura. Y si hablamos de algunas consideraciones abstractas, estamos hablando de longitud, tiempo, velocidad. Si decimos las magnitudes, cómo se están agrupando, podemos establecerlo en fundamentales y derivadas. Hablamos entonces de las fundamentales que son longitud, masa, tiempo, temperatura, que son la base, en la cual todas aquellas que se van a combinar vendrían a ser las derivadas. Por ejemplo, ahí tenemos la velocidad, la fuerza, la presión, la viscosidad, ¿no? Como elementos derivados de las magnitudes fundamentales. Y cómo se agrupan, vendríamos a ser en dimensiones y unidades. Una expresión cualitativa y en un valor numérico. Como dicen, ¿no? Unas son de naturaleza abstracta, como el tiempo, longitud, velocidad, y otras son de una medida de manifestación molecular global de las sustancias, como por ejemplo la densidad, la presión o la temperatura, que son las dimensiones y unidades de las magnitudes estudiadas en la mecánica de fluidos. El sistema de unidades. Actualmente nosotros convivimos en dos sistemas de unidades y esto no es nada novedoso porque cuando nosotros, por ejemplo, nos dirigimos a comprar clavos a una ferretería, mezclamos siempre las unidades y lamentablemente no hay un estándar, digamos, único en la cual nosotros podemos eh, trabajar, ¿no? Cuando vamos a una ferretería, compramos clavos, pedimos en kilogramos, podemos pedir 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de kilogramos, y cuando hablamos de la medida en sí del clavo, por ejemplo, estamos pidiendo 1 pulgada, media pulgada, 3/4, diferentes medidas, pero en pulgadas. Y en cuanto al peso, estamos hablando en kilogramos. O sea, estamos mezclando dos sistemas de unidades, tanto el sistema inglés como el sistema métrico. Por eso es importante que ustedes manejen las tablas de conversión de tal forma de que puedan trabajar sin ningún problema entre una unidad y otra. Van a venir problemas en la cual vienen preguntas o vienen datos en función a una unidad y nosotros tenemos que hacer la conversión respectiva para otra unidad, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en el tema de la potencia, que es fuerza por velocidad, generalmente nosotros trabajamos en fuerza en newton y velocidad en metros por segundo, estamos hablando en vatios. Pero cuando hablamos de potencia, por ejemplo, de una bomba, vamos al mercado y no vamos a conseguir muchas o pocas veces se puede conseguir en vatios. En cambio, más fácil es conseguir, por ejemplo, en HP, que son otro tipo de sistema de unidades. Entonces, vamos a tener que necesariamente convivir con los dos tipos de unidades. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los sistemas de unidades y los múltiplos y submúltiplos en la cual vamos a tener que trabajar. Para hacerles una recomendación, ¿no? Tanto el sistema métrico como el sistema inglés, tenemos que de alguna u otra manera estandarizar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema internacional, el sistema inglés, para poder estandarizar algunos conceptos, necesitamos que lo llevemos a sus magnitudes eh, base, como se puede decir, ¿no? Por ejemplo, en el sistema métrico internacional podemos hablar del kilogramo, si hablamos de masa, si hablamos de longitud en metros y si hablamos de tiempo segundos y temperatura siempre en grados Kelvin. En el sistema inglés normalizamos los datos de los problemas que nos presentan en libra masa, libra fuerza para establecer tanto el peso como la masa. Para la longitud vamos a utilizar el pie, para el tiempo los segundos y para temperatura el grado Kelvin. ¿Por qué le llamo yo estandarización? Porque en algunos problemas van a venir, por ejemplo, si hablamos de masa, puede venir pues en gramos, en miligramos. Una forma más fácil de poder trabajar las fórmulas es llevar primero esos datos
en un sistema estándar, de tal forma que cuando yo voy a calcular, simplemente le pongo las unidades correspondientes al resultado final. Por ejemplo, si yo voy a calcular la fuerza, yo sé que la fuerza está en Newton. Ya no me interesa cuáles son los elementos de la fórmula que me han servido para calcular la fuerza. Simplemente ya sé que el cálculo de la fuerza va a ser igual a Newton. Y si hablo de presión, por ejemplo, puedo hablar en pascales, ¿no? No interesa la fórmula que he empleado. El tema es que si yo trabajo en estas unidades, yo ya sé que el resultado va a salir en pascales, que sería simplemente Newton sobre metro cuadrado. Lo mismo que para volumen, lo mismo que para densidad. Es una forma más sencilla de poder establecer el resultado sin tener que hacer la conversión dentro de la fórmula. Para mí más fácil es que si me da en un múltiplo, yo lo llevo esos datos a este sistema de unidades, por ejemplo, kilogramo masa, segundo de grados Kelvin, sistema métrico, o en todo caso, si voy a trabajar en el sistema inglés, libra masa, libra fuerza de pie segundo, de tal forma de que ya tengo los resultados que me piden, simplemente colocando el valor y las unidades correspondientes, ¿no? Esa sería, como les dije, una manera de poder estandarizar datos de tal forma de que se pueda eh, resolver un problema sin ningún contratiempo. Eh, Pasamos a otro punto que vendría a ser, antes de ver el tema de la propiedad de los fluidos, primero definimos, ¿no?, la materia. Y en el colegio nos habían mencionado que la materia, pues, es toda cosa que ocupa un lugar en el espacio. Y a ese concepto añadimos algo más, que esa cosa pueda ser cuantificable. En otras palabras, pueda ser medible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo a ese elemento que ocupa un lugar en el espacio puedo cuantificar, entonces estoy hablando de la materia. Y todo se puede cuantificar, ¿no? El aire pesa, el agua también. Nosotros también pesamos, las cosas también pesan. Entonces, ningún elemento puede ocupar el espacio junto con otro elemento, ¿cierto? O sea, un elemento ocupa un espacio y otro elemento ocupa otro espacio. Ambos no pueden ocupar el mismo espacio. De tal forma de que cuando ese elemento que está ocupando un espacio puede ser cuantificable, entonces estamos hablando de la materia. Entonces vamos a definir la materia en dos grandes grupos. Por un lado están los sólidos y por otro lado están los fluidos. ¿Y por qué diferenciamos así? Básicamente en función a a la cantidad de deformación que pueda sufrir el cuerpo. El sólido tiene poco grado de deformación y el fluido puede ser deformable mucho más en comparación al sólido. Entonces por eso agarramos y dividimos a la materia en dos elementos básicamente. Por un lado tenemos los sólidos y por otro lado tenemos los fluidos. Los fluidos también se puede dividir en función a su grado de compresibilidad. Los líquidos son compresibles también, pero el efecto de compresibilidad no le afecta mucho al volumen total. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo comprima un fluido líquido, este no se reduce tanto en comparación, por ejemplo, a un fluido gas. Un fluido gas lo puedo yo reducir su volumen comprimiéndolo en 1, 2, 3, 4, 5 veces. En cambio, el líquido no lo puedo hacer eso. Con esto no quiero decir que los líquidos son indeformables, sí se deforman, ¿no? O si son compresibles, pero su grado de compresibilidad es bastante bajo o casi nulo en comparación de un gas, por ejemplo. Entonces, al fluido dividimos en dos grandes grupos. Por un lado están los incompresibles y por otro lado están los compresibles. ¿De acuerdo? Los líquidos que tienen un volumen definido en función al contenedor o al lugar donde está contenido, y el gas que va a ocupar un lugar que no necesariamente va a ser ocupado en su totalidad, ¿no? Dependiendo si es que se está comprimiendo así en toda su totalidad y si lo dejas suelto, básicamente no tiene un volumen definido. Entonces, a la materia definimos como cualquier cosa o cualquier elemento que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser cuantificable, ¿de acuerdo? Hasta ahí, hasta ahí dejamos esta primera parte.
siempre recomendándolos que trabajemos con el sistema de unidades y le dejo ya a consideración al alumno de empezar a hacer transformaciones de una unidad a otra en función al múltiplo y sin múltiplo, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cuántos segundos hay, por ejemplo, en un año. Sería una pregunta bastante sencilla. ¿Cuántos milisegundos hay en un año? Si hablamos de tiempo, ¿de acuerdo? O cuántos kilogramos o cuántas toneladas pesa uno mismo. O cuántas libras fuerza pesa uno mismo. Entonces sería una buena forma de poder este, trabajar y practicar en el sistema de unidades. ¿Ok? Este ha sido todo en esta oportunidad y la siguiente clase vendríamos a ver las propiedades de los fluidos para entrar de lleno ya al curso y hacer algunas prácticas en relación a las propiedades de los fluidos.